Ser cabeza es el que domina, como lo dice en el libro de Deuteronomio. Te he puesto por cabeza y no cola. Bueno, la palabra cabeza ahí es rox, que es muy diferente a la palabra kefalé en el griego, porque rox quiere decir dominación, pero kefalé en el griego quiere decir el que ama, el que protege, el que cuida. Eso es correcto. Es correcto que la mujer se sujete a su marido, y sujetarse no es inferioridad. Sujetarse quiere decir que la mujer reconoce la posición de autoridad que tiene su esposo. Primero hay un reconocimiento. Reconozco que Dios te ha dado a ti una autoridad en el hogar. Y como yo la reconozco libremente, me someto a ella. Me coloco bajo tu dirección. Eso es upotazo. Ese es término griego para sujeción, upotazo. Yo me coloco bajo, bajo tu liderazgo, porque reconozco tu autoridad. Entonces, esas son las cosas correctas, porque así lo ha determinado nuestro Dios. Esto trae mucha paz al corazón, porque es nuestro Dios el que lo ha determinado de esa manera, porque no soy yo, ha sido Dios quien lo determina y es para mi bien. Ahora quiero que miremos otro pasaje en Jod capítulo 23, versos 13 y 16. Jod capítulo 23, versos 13 al 16. Escuchen lo que este texto dice. Si el Eterno determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Ahora, no solamente nuestro Dios como soberano, Él determina qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas, sino que cuando Él determina cualquier cosa que Él quiere hacer, ¿quién lo hará cambiar? Este pasaje, subráyelo, porque la palabra determinación es una acción libre de su voluntad para hacer las cosas. Esto está en línea con lo que ya hemos venido estudiando del Salmo 135:6, Salmo 115:6, que nos habla de que lo que el Eterno quiere, eso hace, y no hay quien lo detenga, no hay quien le diga qué haces o por qué haces estas cosas. Si Dios lo quiere hacer, pues bien, lo hace y eso está bien, y no hay problema con eso. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y es lo que quiero resaltar en esta clase. Acto soberano de Dios. Hubo un teólogo llamado Juan Calvino. Juan Calvino, haciendo referencia al texto de Romanos cuando habla de el poder que tiene el alfarero sobre el barro, él dice, quizás ustedes dirán, ¿por qué Dios me hizo a mí una persona pobre y no una persona rica? ¿Por qué el Eterno permitió que yo viviera en estas condiciones y no en otra? O quizás le dirás, ¿por qué no me hiciste una persona dotada de perfecciones físicas y no con estas deficiencias físicas que tengo? Y añade el teólogo Calvino diciendo, ¿o creen ustedes que la vaca podrá decirle a Dios, ¿por qué me hiciste una vaca y no un ser humano? ¿O le dirá el perro a Dios, ¿por qué me hiciste un perro y no me hiciste una mujer? Bueno, porque el Eterno puede hacer con su creación como Él quiere. Y si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará desistir de sus planes, de sus propósitos?
Esta palabra que quiero que la subrayen en el verso 13 del capítulo 23 de Jod, determinar. Porque esta palabrita, determinar, es clave para entender este acto soberano de nuestro Dios. Porque determinar, cuando Él determina, son sentencias, son veredictos, son dictámenes que el Eterno hace con su creación. Antes de darle la palabra al pastor Rodrigo, quiero concluir con este punto. En Deuteronomio, cuando en el capítulo 6, el verso 1, cuando el Eterno está dándole unas direcciones claras al pueblo de Israel con respecto a la práctica que ellos debían tener como pueblo de él les dice en el verso 1, estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos que yo te mando que los enseñes para que los pongas por obra. Por eso la palabra clave en el verso 13 del capítulo 23 de Jod es determinar, porque en el texto hebreo determinar tiene que ver con decretos, decretos, que son los mispat. Nuestro Dios nos da a nosotros, a ustedes y a mí, a todos, nos da mandamientos, nos da estatutos y nos da decretos. Mandamientos, estatutos y decretos. Es decir, nos da mishpat, nos da juká y nos da mishpat. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Bueno, los mishpat son mandamientos generales. Los juká son las especificaciones detalladas de esos mandamientos generales. Y los mishpat, que son los decretos, son las sentencias o los dictámenes que el Eterno hace, favorables o desfavorables. Entonces, Él dice, esto ponlo por obra. Cuando vamos a tratar con Dios, lo primero que debemos tener claro con respecto al eterno Dios es su soberanía. Él es soberano, no el hombre. El hombre no es soberano. El hombre no hace, es decir, Dios no hace la voluntad del hombre. Satanás y los demonios tampoco son soberanos. Ellos hacen lo que Dios quiere que hagan. Es decir, Satanás no anda por el mundo haciendo y deshaciendo a sus anchas lo que él quiere. Satanás está supeditado a la soberanía de Dios. Satanás llega hasta donde Dios le permite llegar y hace hasta donde el Eterno le permite hacer, no más. Así que no crean que Satanás anda por ahí haciendo y deshaciendo a sus anchas, porque no es así. Es más, Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, para zarandearte. ¿Se da cuenta que él pide permiso? O en Jod vemos en el capítulo 1 que Satanás se presentó delante de Dios y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Jod? Y Satanás pide permiso para tocar a Jod y Dios le dice, bueno, yo te voy a dar permiso no para que le toques, sino para que toques sus bienes materiales. Y Dios le dio permiso. Pero Satanás no puede tocarte a ti. Satanás no puede afectarte a ti ni a tu familia. ¿Por qué no lo puede hacer? No porque tú ores fervientemente, no porque tú estés en constante oración y vigilias y ayuno. No, no. Satanás no te puede tocar a ti ni puede afectar tu vida porque el eterno Dios ha colocado un cerco de protección a tu alrededor y alrededor de tu familia. Es por la protección divina.
No creas que es por ti. Si tú estás creyendo que Satanás no te afecta a ti porque tú oras y por... No, estás equivocado. Recuerda el rango que tenía Satanás allá en los cielos. Era un querubín. Él tenía un alto rango. Y los querubines son poderosos. Así que ese querubín tiene mucho más poder que cualquiera de nosotros, o que todos nosotros. Pero a nosotros nos protege el eterno Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es por la protección que tú tienes. Porque Satanás no puede hacer lo que él quiere. Tiene que pedir permiso. Vamos a darle la palabra al pastor Rodrigo y continuamos. Pastor Rodrigo, buenas noches. Sí, todos los hermanos. Bueno, acá está lloviendo ahora mismo fuerte. ¿Dónde está Me llamó lloviendo? ¿Dónde está lloviendo? Puerto Libertador. Ah, ok. Me llamó mucho la atención la, la manera en que nos explica sobre la soberanía de Dios y cómo el Eterno determina hacer lo que Él quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y me, esa forma en que nos enseñabas hoy acerca de que no puede el perro decirle a Dios por qué no me hiciste una vaca. Hoy lamentablemente estamos viendo dentro de la sociedad actual cómo la gente se cree un animal por el concepto de la transespecie. Y eso está desfigurando o tratando de dañar la soberanía de Dios. Y quería hacer como ese aporte, Pastor Marlon, porque me parece necesario que lo podamos entender de esa manera, así como usted nos lo ha explicado. Muchas gracias a usted, pastor Rodrigo. Sí, totalmente. El ser humano, al desconocer la soberanía de Dios, él quiere tomar el lugar que le corresponde a Dios como soberano. Entonces el ser humano quiere disponer lo que él considera que es bueno y lo que es malo. Ya ustedes tienen numerosos ejemplos a su alrededor sobre este punto en nuestra sociedad. Cuando el ser humano sigue el ejemplo de Adán y Eva, de querer ellos determinar por ellos mismos qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, porque lo que Satanás les dijo fue eso. O sea, ¿quién ha dicho que Dios es el que va a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? Ustedes también lo pueden determinar. Cuando el ser humano se coloca allí en ese puesto, está desconociendo el poder soberano de Dios. Y lo que está pasando con nuestra sociedad es eso. ¿Quién ha dicho que Dios es el que va a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién ha dicho que la Biblia es la que va a determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Yo mismo puedo determinar eso. Y si para mí es correcto hacer esto, ni Dios, ni la Biblia, ni la iglesia me va a determinar que no. Hoy no se está hablando de que las mujeres tienen potestad sobre sus cuerpos y que pueden disponer de esa criaturita que tienen en su vientre. El Eterno ha dicho que eso es incorrecto. El Eterno ha dicho que eso es pecado. Pero y el ser humano está diciendo que no, que eso no es pecado, que eso es una libertad que ellas tienen sobre su cuerpo. Bueno, yo no sé quién les dio esa libertad. Yo no sé quién les dio esa libertad, porque Dios no se las ha dado. Ahora, pongamos, pongamos unos límites aquí. Bueno, digamos, bueno, tú tienes libertad sobre tu cuerpo. Bueno, haz con tu cuerpo lo que tú quieras. Pero es que ese ser que está en tu vientre no es tu cuerpo, ese es otro cuerpo. Y tú no tienes derecho a disponer de ese cuerpo que está en tu vientre.
pero se les cae su argumento, se les cae el argumento, no pueden sostenerlo. Y entonces tenemos nosotros que retornar a las Escrituras y reconocer primero que el Dios al que nosotros servimos es soberano, que Él hace según su voluntad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo que se hace, hermanos míos y hermanas mías, es la voluntad del eterno Dios. Y Él lo dispone todo como Él quiere. Y no hay quien le diga por qué lo haces así o por qué determinaste esto de esta manera. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los obreros de la viña que está relatada ahí en los evangelios? Donde uno fue contratado a primera hora, otro fue contratado a la hora sexta y otro fue contratado ya en la tarde, faltando una hora para terminar el ciclo laboral, y los contrató por cierta cantidad de dinero. Y cuando fue a darles el pago después del día de trabajo, al que trabajó desde la primera hora del día, es decir, trabajó sus 8 horas, le pagó un denario. Al que trabajó 6 horas, le pagó un denario. Y al que trabajó solo una hora, le pagó también un denario. Y los que trabajaron 8 y 4 horas, le dijeron, tú has sido injusto con nosotros, porque nosotros trabajamos desde el inicio y este que trabajó una hora le has pagado lo mismo. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta que le dio el dueño de la viña? Yo no te he hecho ninguna injusticia. Convenimos en pagarte eso. Y yo convine con este en pagarle un denario aunque me trabajara una hora. No te he hecho injusticia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él hace como Él quiere. Y no tenemos nosotros ninguna autoridad de reprocharle a Él. ¿Por qué a este le diste riqueza? ¿Por qué yo que te sirvo tanto, Señor? Yo que me he entregado toda mi vida a tu servicio, yo no tengo dinero. Yo no tengo ni una casa, no tengo ni un carro para transportarme. Bueno, entendamos, hermanos míos, que Él hace con lo suyo lo que Él quiere. El Eterno puede enriquecer a cualquiera en un instante, porque las cosas con el Eterno son en un instante, en una fracción indivisible de tiempo, como ya se los explicaba. Si el Eterno puede transformar nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojo, como dice el apóstol allá en Corintios 15, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, la palabra átomo, en un momento, es una fracción indivisible de tiempo. Y si el Eterno puede cambiar, transformar un cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, ¿cuánto más puede cambiar una situación desfavorable en una favorable? En una situación de pobreza en una de riqueza. Claro que lo puede hacer, para Él no es nada imposible. No es nada imposible. Para Él nada es imposible. Si Él quisiera darte riquezas, te las da en un instante. Te las da en un instante. Eso no es problema para Él. Le dirás, bueno, Señor, pero yo que te sirvo tanto, ¿por qué estoy enfermo? Y estos que hacen tanta maldad y tanta injusticia, esos no les da ni gripa, no estornudan. Y yo siempre ando con problemas de salud y con achaque y tengo que estar en el médico constantemente. Bueno, el Eterno hace como Él quiere. Este concepto de soberanía de Dios es bastante eh, llamativo y da mucha paz. Da mucha paz. ¿Por qué da mucha paz? Porque nada en tu vida sucede por casualidad. Nada en tu vida sucede por mala suerte. Nada en tu vida sucede porque es que yo sí estoy salado. Bueno, digamos que eso hay que corregirlo, porque hay gente que dice, hay cristianos que a veces hasta dicen así, yo sí estoy salado. Bueno, pero es que estar salado es positivo. Yo sí quiero estar salado todo el tiempo, porque si la sal pierde su sabor, ya saben lo que pasa. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero el mundo, como no entiende las cosas del reino,
ellos a un mal momento le dicen, yo sí estoy salado. Bueno, enséñales y dile, mira, yo sí quisiera estar salado todo el tiempo. Yo me preocuparía si yo no estoy salado. Pero han considerado que estar salado es cuestión de mala suerte. Bien, pero para el reino de Dios y para un hijo de Dios no hay mala suerte, no hay buena suerte. Todo está determinado por Dios. Por eso este texto de Job 23:13 es clave. Si Él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? ¿Quién lo va a hacer cambiar? Entienda esta palabrita, determinar. Esto tiene que ver con decreto, tiene que ver con sentencia, tiene que ver con una disposición que el Eterno establece. Estos son decretos y los decretos, escúcheme bien, los decretos del Eterno Dios son inalterables. No se pueden alterar los decretos de Dios, las determinaciones de Dios no se pueden alterar. Por eso el texto dice, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es que nadie lo puede hacer cambiar. Ni las oraciones pueden cambiar un decreto del eterno Dios. Escúchelo, lo voy a repetir otra vez. Cuando el Eterno determina, decreta una cosa, nada ni nadie lo puede hacer cambiar. Ni oraciones, ni ayunos, ni vigilias, ni cadenas de oración. Nada puede cambiar un decreto del eterno Dios, porque los decretos, los mispat del eterno Dios son inalterables. Y lo inalterable es lo que no está sujeto a cambio. Ya les acabo de decir, hermanos, porque no quiero que se me vayan a confundir con esto que acabo de decirles. Hay ciertas cosas que van a ocurrir si oras como si no oras. Hay otras cosas que van a ocurrir si oras. Y hay otras que no van a ocurrir si no oras. Pero cuando se tratan de los mispat del eterno Dios, los mispat son inalterables, son inmodificables. Les voy a poner un ejemplo de lo que es un decreto, de lo que es una determinación, de lo que es una sentencia del eterno Dios. Porque entiéndase que los mispat son veredictos o sentencias o dictámenes, tanto favorables como desfavorables, que son inmodificables. Ejemplo, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y verso 20. Les voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y verso 20. Es más, les voy a pedir a algunos de ustedes que lo lean. Vamos a hacerlo un poco más dinámico y yo voy a hacer aquí unas preguntas. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Por favor, quien encuentre el texto, que lo lea. Y usted va a mirar lo que es un decreto y por qué los decretos son inalterables. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora lea, por favor, el verso 18, Pastor Rodrigo. Dice, sabiendo que fuiste rescatado
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible, como oro o plata. Muchas gracias. Ahora les Yo, voy a yo preguntar. quiero confirmar con un versículo aquí también. Sí, Pastor David, escuchamos. Perdón, dice Hebreos 9:14 para concordar con lo que el pastor Rodrigo está citando, dice, ¿cuánto más, según Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Bueno, le pregunto, ¿cuál es la determinación, cuál es el decreto, cuál es el mispat que se encuentra aquí en este texto? Bueno, el versículo que el pastor acaba de dar, pastor Diego, ¿cuál es el versículo que usted dio ahorita? Primera de Pedro, capítulo 1, 19 y 20. Eso, que está hablando de que Cristo, pues, ya voy. Voy a buscarlo aquí en la. Un momentito, que tengo dos Biblias aquí. Primera de Pedro, sí, Capítulo 1, 19 y 20. capítulo 1, 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se está hablando de que Cristo, su sacrificio fue puro, inmolado, ¿no? Inmaculado. Cristo se ofreció sin mancha a Dios, sin pecado. Aquí la mancha se refiere a la culpa, o sea, al pecado, por decirlo así. Al Cristo ofrecerse como el Cordero sin mancha y sin pecado, puede a nosotros limpiar nuestras conciencias de obras muertas, en pocas palabras, considerarnos justos mediante su sangre, mediante su sacrificio, ante Dios. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Bueno, mi pregunta sigue. ¿Cuál es la determinación? ¿Cuál es el decreto, el mispat? ¿Cuál es la sentencia del eterno Dios que es inalterable en lo que acabamos de leer? Pastor Jefferson Saram, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, tengo entendido que es el versículo 20, que es la predestinación de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que es manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Bueno, se da cuenta lo que es una determinación, lo que es un decreto. ¿Qué determinó el Eterno? Mire, lo que el Eterno determinó fue que el Cordero, hablando de Cristo, el Cordero de Dios, viniera al mundo en el tiempo señalado para nuestra salvación, para nuestra redención. Eso es un decreto. ¿Desde cuándo el Eterno había determinado esta disposición, este mispat? El texto dice, desde antes de la fundación del mundo. Se da cuenta que aquí no es nada improvisado. Eso es un mispat. Ese es un decreto. Los decretos son inalterables. Por eso cuando Pedro quiso alterar ese plan, esa determinación, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Señor, nunca te acontezca tal cosa. Pedro quería apartarlo, pero no era Pedro. Cristo se lo dijo, era Satanás. Quería desviarlo de ese propósito, pero los propósitos son inalterables. Era plan, era determinación, era un mispat del eterno Dios que Cristo, como el Cordero de Dios, viniese al mundo en el tiempo señalado. Por eso habla aquí que fue manifestado en los postreros tiempos, pero que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo.